Imaginemos un país donde, por cada 10 cristianos asesinados por su fe en el mundo, 8 pierden la vida allí. Donde se queman iglesias, los pastores son perseguidos como objetivos principales y familias enteras huyen para salvar sus vidas. Donde la violencia no es obra del azar, sino de una estrategia calculada, con listas de nombres a eliminar y fechas cuidadosamente seleccionadas para los ataques. Este lugar no es una pesadilla lejana, hoy es Nigeria. Las cifras son asombrosas. Desde 2009, más de 52.000 cristianos han sido asesinados en brutales ataques, según organizaciones de derechos humanos. Para ponerlo en perspectiva, en un solo año, son asesinados más creyentes en Nigeria que durante toda la década de persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Mientras el mundo se detenía a contemplar el incendio de Notre Dame en París, 18.000 iglesias nigerianas fueron destruidas en silencio. Mientras Europa se conmueve por una sola tragedia, en África, el equivalente a toda la población de una capital como París se ve obligada a abandonar sus hogares para no morir. Y lo más sorprendente es que Nigeria no es un país pobre ni marginado. Es la segunda economía de África, el mayor productor de petróleo del continente y un socio estratégico de Estados Unidos y Europa. Con casi 100 millones de cristianos, alberga la comunidad cristiana más grande del continente. ¿Cómo, entonces, el lugar más rico y fiel de África se convirtió también en el lugar más peligroso para ser cristiano? La respuesta no está en los conflictos tribales o el cambio climático, como algunos quieren hacer creer. Se trata de algo mucho más oscuro. Los ataques no siguen el ritmo de las estaciones, sino el calendario religioso. Se intensifican en Navidad y Semana Santa, cuando las comunidades cristianas son más vulnerables. No son al azar, hay listas con nombres de pastores y líderes marcados para morir. Los supervivientes cuentan la misma historia, repetida en cientos de aldeas. Los atacantes llegan al amanecer, rodean los pueblos, bloquean las salidas. Mujeres y niñas son secuestradas y obligadas a convertirse. Se incendian casas, plantaciones e iglesias para que nadie se atreva a regresar. ¿Y el ejército? Casi siempre llega demasiado tarde. Una niña de 14 años vio cómo ejecutaban a su padre, pastor de una pequeña iglesia, delante de ella. Antes de morir, repitió las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos lo sabían. Y ahora nosotros también lo sabemos. Dicen que es una disputa por tierras o recursos. Entonces, ¿por qué las iglesias son los principales objetivos? ¿Por qué se caza a los pastores? Más de 100 desaparecen o son atacados cada año. ¿Por qué se organizan listas de víctimas con nombres y direcciones? Esto no es violencia espontánea. Es una campaña sistemática contra las comunidades cristianas. En el norte de Nigeria, 13 de los 19 estados ya viven bajo la Sharía, la ley islámica, que impone reglas estrictas y discrimina a los no musulmanes. Incluso hay informes de planes para islamizar regiones enteras, y no es casualidad que estas áreas coincidan exactamente con las más afectadas por la violencia. La impunidad es la regla, menos del 1% de los crímenes son llevados ante la justicia. Las fuerzas de seguridad, a menudo financiadas por Occidente, llegan tarde, cuando los atacantes ya han desaparecido. En 2020, el gobierno nigeriano rechazó la ayuda de Israel, un país con décadas de experiencia en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué? Los analistas señalan la presión diplomática de las naciones vecinas, que no querían que Nigeria se aliara abiertamente con Israel. Prefirieron preservar las relaciones políticas antes que salvar vidas. La división entre el norte musulmán y el sur cristiano no es natural. Fue creado en 1914, cuando los británicos unieron dos regiones completamente distintas bajo un mismo país, un nombre, de hecho, que ni siquiera es africano, sino que deriva del río Níger. El problema empeoró cuando, entre 1999 y 2001, 12 estados del norte adoptaron la Sharía, lo que desató una ola de violencia que persiste hasta el día de hoy. Los cristianos nigerianos están atrapados. Si huyen hacia el norte, se enfrentarán a la Sharía. Si intentan ir al sur, serán vistos como intrusos. Mientras tanto, en las tierras donde son atacados, hay riquezas minerales, estaño,
columbita, que, según el gobierno, son difíciles de proteger. Curioso, ¿verdad? Las zonas con petróleo, igualmente valioso, están custodiadas con hierro y fuego. ¿Quiénes son los atacantes? Se dice que son pastores nómadas en busca de pastos. Pero ¿cómo explicar los drones, las armas avanzadas y los ataques coordinados? La verdad es que el mundo ya no puede hacer la vista gorda. Lo que está sucediendo en Nigeria es una advertencia para todos los cristianos. Lo que enfrentan hoy podría ser el nuestro mañana. Si 5.000 europeos fueran asesinados por su fe en un solo día, el mundo se pararía. Los titulares no hablaron de nada más durante meses. Pero cuando ocurre una tragedia en Nigeria, le damos la espalda. Hasta cuando, llegan en minutos, pero cuando comienzan los ataques, las tropas tardan horas, o simplemente no aparecen. En algunos casos, los testigos informan que los soldados llegaron después de la masacre, cuando los atacantes ya se habían marchado. En otros, hay denuncias de que los militares incluso facilitaron la fuga de los atacantes, permitiéndoles pasar los puestos de control sin ser registrados. Mientras tanto, las víctimas deben valerse por sí mismas, sin protección, sin justicia, sin voz. ¿Y qué pasa con las prisiones? Cuando se arresta a un sospechoso, lo cual es poco común, los cargos son leves, posesión ilegal de armas o alteración del orden público. Nunca terrorismo. Nunca genocidio. Nunca crímenes contra la humanidad. Los casos se prolongan durante años y muchos acusados terminan en libertad por falta de pruebas, incluso cuando hay vídeos, testigos e incluso confesiones grabadas. Mientras tanto, las mismas milicias siguen operando, con impunidad, como si tuvieran un salvoconducto. Pero lo más preocupante es el silencio de las instituciones que deberían ser las primeras en alzar la voz. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha sido una de las pocas que ha denunciado claramente la situación. El Papa Francisco ya ha calificado lo que está sucediendo en Nigeria de persecución silenciosa. Los obispos locales describen una limpieza étnico-religiosa en curso. Sin embargo, muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, que a menudo condenan rápidamente otras violaciones, parecen vacilar. ¿Por qué? ¿El miedo a ofender las sensibilidades políticas o perder el acceso a fuentes de financiación habla más que la verdad? Y no nos equivoquemos, este no es un problema lejano que no nos concierne. Nigeria es el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes. Si el genocidio continúa impunemente, ¿qué impedirá que los grupos extremistas se vuelvan aún más fuertes? ¿Qué les impedirá exportar su violencia a otros países, como ya han hecho en el Sahel, donde se multiplican los ataques yihadistas? Europa, que hoy hace la vista gorda ante lo que sucede en Nigeria, bien podría despertar mañana con células terroristas operando en su propio territorio, alimentadas por el mismo odio que hoy diezma a las comunidades cristianas en África. La pregunta candente es, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para actuar? ¿Hasta que se duplique el número de muertos? ¿Hasta que las iglesias queden reducidas a cenizas en todo el continente? ¿Hasta que nuestros propios hijos sean los próximos objetivos? La historia no perdona a quienes cierran los ojos ante el mal. Y la historia ya se está escribiendo, con sangre, con lágrimas, con el silencio cómplice de quienes prefirieron no verla. El momento de elegir es ahora. O nos levantamos y exigimos justicia, o nos convertimos en cómplices de uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo. La elección es tuya. Pero recuerda, el futuro no perdonará a quienes guardaron silencio. Linajes, dos destinos entrelazados por la mano del mismo Dios. Y si esta promesa divina explica el origen de un pueblo, también arroja luz sobre el odio que hoy devora a naciones enteras. Porque el conflicto entre Isaac e Ismael no quedó en el pasado. Se repite, siglo tras siglo, en cada pueblo quemado, en cada familia destrozada, en cada grito ahogado por la indiferencia. La Biblia no solo profetizó esta rivalidad, reveló su raíz espiritual. Y quien ignora esta verdad está condenado a repetir los mismos errores, a presenciar el derramamiento de la misma sangre, como si la historia fuera un círculo sin fin. ¿Pero por qué permitiría Dios que naciera un pueblo para ser instrumento de persecución?
¿Por qué bendeciría a Ismael, sabiendo que sus descendientes se levantarían contra los hijos de Isaac? La respuesta está en la naturaleza misma de la promesa. Dios no actúa por casualidad. No comete errores. Si permitió que Ismael se convirtiera en una gran nación, fue porque tenía un propósito mayor, un propósito que va más allá del sufrimiento inmediato, más allá de las lágrimas que corren por los rostros de las madres nigerianas de hoy. Porque, al final, también el odio sirve a los planes de Dios. Incluso la persecución es una señal. Una señal de que el tiempo se acaba. ¿Y qué dice la Biblia sobre el final de esta historia? Ella no deja dudas. En Génesis 16:12, Dios describe a Ismael con palabras que resuenan hasta el día de hoy: será entre los hombres como un asno montés, su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él. No es una maldición. Es una descripción profética. Una nación que vive en perpetuo conflicto, que no encuentra la paz, que se levanta contra sus hermanos y es combatida por ellos. ¿Y no es eso exactamente lo que vemos hoy? ¿No es esta la realidad que atormenta al norte de Nigeria, donde los cristianos son cazados como animales, donde las iglesias son reducidas a escombros, donde el gobierno hace la vista gorda mientras la sangre corre por las calles? Pero la profecía no termina ahí. Porque Dios también prometió a Ismael algo que muchos prefieren ignorar: te bendeciré y te multiplicaré mucho. ¿Y no es eso lo que vemos que sucede? ¿No es el Islam la religión de más rápido crecimiento en el mundo, que se expande como la pólvora, conquista naciones, impone sus leyes y silencia las voces? ¿No es esto exactamente lo que parecen querer algunos líderes nigerianos cuando sugieren que reducir el número de cristianos simplificaría el país? La profecía se cumple ante nuestros ojos, pero pocos tienen el coraje de verla. ¿Y qué pasa con Isaac? ¿El hijo de la promesa, el heredero del pacto? La Biblia es clara: en Isaac te será llamada descendencia. No para Ismael. No para nadie más. Isaac es el hilo conductor de la historia de la salvación. Y si hoy los descendientes de Isaac, los cristianos, son perseguidos, es porque el enemigo sabe exactamente dónde está la verdadera amenaza. Porque la sangre de Isaac es la sangre del pacto. Es la sangre la que apunta a Cristo. Y es contra Cristo, en última instancia, contra quien se dirige toda esta persecución. Pero aquí está la parte que muchos no quieren escuchar: Dios no abandonó a Ismael. No lo maldijo. Él lo bendijo. Y si es bendecido es porque tiene un plan para él. Un plan que va más allá de la violencia, más allá del odio, más allá de las fronteras trazadas por el hombre. Porque al final de los tiempos, cuando todas las profecías se cumplan, incluso los hijos de Ismael tendrán una opción. Y esa elección definirá no solo su destino, sino el destino del mundo. La pregunta que queda es: ¿cuánto tiempo seguiremos observando este ciclo sanguíneo sin tomar medidas? ¿Hasta cuándo seguiremos fingiendo que la persecución de los cristianos es un problema lejano, algo que no nos concierne? La historia no perdona a los indiferentes. Y la Biblia es aún más implacable: quien sabe que debe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. No hay excusas. No hay neutralidad. O nos levantamos ahora o seremos cómplices de uno de los mayores crímenes de la historia. Y cuando las generaciones futuras pregunten qué hicimos mientras el mundo ardía, ¿qué respuesta daremos? El tiempo se acaba. La profecía se está cumpliendo. Y la elección es tuya. Pero recuerda, Dios no se deja burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y el día de la cosecha está más cerca de lo que crees. Claro, Dios no solo gobierna sobre los reinos de los hombres, sino que los usa como instrumentos de su voluntad, ya sea para bendición o para corrección. Y así como Babilonia fue levantada para disciplinar a Israel, Dios permitió que el Islam surgiera como vara de juicio sobre la cristiandad. Durante siglos, la Iglesia se había extraviado. En lugar de ser una luz para las naciones, se convirtió en un imperio de poder, corrupción e idolatría. Los líderes religiosos vendieron indulgencias, acumularon riquezas y explotaron a los pobres en nombre de Cristo. El mensaje del Evangelio ha sido distorsionado, transformado en un sistema de obras y tradiciones humanas. Jesús había advertido:
tened cuidado de que nadie os engañe, pero el engaño ya se había arraigado en el corazón mismo de la fe. Fue entonces cuando Dios permitió que el Islam se alzara como una tormenta sobre el mundo cristiano. En menos de un siglo, los ejércitos musulmanes conquistaron tierras que antes pertenecían al Imperio bizantino, dominaron Jerusalén y amenazaron a la propia Europa. No fue una derrota militar ordinaria, fue un juicio divino. Dios estaba diciendo, os habéis olvidado de mi palabra. Habéis cambiado gracia por ley, amor por poder. Ahora os recordaré lo que significa ser mi pueblo. Pero no fue solo un castigo. También fue un llamado al arrepentimiento. Cuando los cristianos vieron caer sus ciudades, sus iglesias destruidas y sus hermanos perseguidos, muchos despertaron. Algunos huyeron al desierto, otros recurrieron a las Escrituras con humildad, buscando la verdad que habían abandonado. Dios no permitió que el avance del Islam destruyera la fe, sino que la purificara. Como fuego que quema la escoria, Él utilizó el sufrimiento para separar el trigo de la paja. Y aquí está la tercera razón, Dios levantó el Islam para cumplir su promesa a Abraham. Recuerda lo que le dijo a Agar, multiplicaré tu descendencia para que no sea contada. Y a Ismael, haré de él una gran nación. Durante siglos, los descendientes de Ismael vivieron dispersos, divididos, sin identidad. Pero cuando Mahoma unió a las tribus bajo la bandera del Islam, Dios cumplió su palabra. No fue una casualidad histórica, fue un plan eterno. El profeta Isaías ya había anunciado, levantaré a mis siervos de Jacob y de Israel, pero también los elegiré entre los gentiles. Dios no se olvidó de Ismael. Lo incluyó en su propósito, no como heredero de la promesa mesiánica, sino como parte de su plan redentor para todas las naciones. El Islam, a pesar de sus defectos, ha traído orden, civilización y un sentido de propósito a millones de personas. Y, a pesar de todo, Dios continuó obrando. Pero hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿por qué Dios permitió que el Islam se convirtiera en una religión tan poderosa, capaz de desafiar al cristianismo durante siglos? La respuesta está en la naturaleza de Dios mismo. No es un tirano que obliga a la obediencia. Es un padre que respeta la libertad de sus hijos. Si quisiera un mundo de robots, lo habría creado. Pero Él nos hizo a su imagen, con mente propia, capaces de amar o rechazar, creer o dudar. Y es precisamente esta libertad la que hace verdadera la fe. Si no hubiera alternativas, si no hubiera otras voces llamando, ¿cómo sabríamos si nuestro amor por Dios es genuino? ¿Cómo distinguiríamos entre la fe que nace del corazón y la que impone la tradición? Dios no solo nos dio una opción, nos dio el derecho de cometer errores. Y, en su infinita sabiduría, transformó incluso el error en oportunidad. Porque, al fin y al cabo, el Islam no es solo una prueba o un juicio. También es un espejo. Nos refleja nuestras propias debilidades. Cuando miramos a los musulmanes, vemos su devoción, su disciplina, su pasión por su fe, y nos vemos obligados a preguntar, ¿dónde está la nuestra? ¿Dónde está el fuego que ardía en los primeros cristianos, que enfrentaron leones y espadas por amor a Cristo? Dios no permitió que el Islam surgiera para derrotarnos, sino para despertarnos. Para recordarnos que la fe no es una etiqueta, no es una tradición, no es un sistema religioso. Es una relación viva con el Dios vivo. Y si no estamos dispuestos a luchar por esta verdad, a defenderla con la vida, entonces merecemos el juicio que ya ha comenzado. El tiempo se acaba. La historia no espera. Y la pregunta que resuena a través de los siglos es la misma: ¿qué harás con la verdad que has recibido? Dios no nos llamó a ser espectadores, sino a ser guerreros. No huir del conflicto, sino afrontarlo con la espada del Espíritu y el escudo de la fe. La elección es tuya. Pero recuerda, la cosecha se acerca. Y lo que siembras hoy, lo cosecharás mañana, ya sea bendición o maldición, vida o muerte. Elige sabiamente. Porque de Dios nadie se burla. Y el día del juicio final está más cerca de lo que crees. Propósito oculto detrás de cada detalle. Dios permitió que el Corán hiciera eco de fragmentos de verdad, pero solo lo suficiente para confirmar la realidad del fin, nunca para revelar su resultado. Porque la victoria no es de ejércitos, ni de imperios, ni de falsos profetas.
pertenece únicamente a Cristo. Y esa es la gran ironía de la historia. El propio Islam, que surgió como un desafío al cristianismo, se convirtió en un instrumento en manos de Dios para acelerar el cumplimiento de las profecías. Cada mezquita erigida, cada frontera ampliada, cada palabra del Corán que niega la divinidad de Jesús no es más que un recordatorio: el mundo se está preparando para el enfrentamiento final. Pero no un enfrentamiento entre religiones, sino entre verdad y mentira, entre luz y oscuridad. Verá, cuando el profeta Daniel describió los reinos que surgirían antes del regreso de Cristo, no habló de naciones al azar. Habló de imperios que, uno tras otro, surgirían con poder, orgullo y violencia, tal como lo hizo el Islam. Y así como cayeron Babilonia, Persia y Roma, el mismo destino le espera a todo sistema que se oponga al reino de Dios. Porque la historia no es cíclica. Es lineal. Y apunta, sin desviarse, a un único destino: el triunfo absoluto de Jesús. Pero hay algo de lo que muchos no se dan cuenta: el Islam no es el enemigo final. Es solo una señal, un presagio de lo que está por venir. El verdadero adversario ya ha sido revelado en las Escrituras. No es una nación, ni una religión, ni un hombre. Es el espíritu del anticristo, el que se opone a Cristo en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las épocas. Y hoy, más que nunca, este espíritu se manifiesta claramente. Niega la encarnación, rechaza la cruz, distorsiona la gracia y reemplaza la adoración de Dios con la adoración de sistemas, líderes e ideologías. Por lo tanto, la pregunta que debes hacerte no es por qué Dios permitió el Islam, sino qué está diciendo Dios a través de él. Y la respuesta es sencilla: el tiempo se acaba. Las piezas del tablero profético ya están en movimiento. Jerusalén está en el punto de mira. Las naciones se alinean. Las señales se multiplican. Y mientras el mundo lucha por encontrar soluciones humanas, Dios está preparando el escenario para su regreso. Pero no nos equivoquemos, no es momento de temer. Es un tiempo de fe. Porque quien conoce las Escrituras sabe que, al final, no hay sorpresas. Todo lo que está pasando hoy ya está escrito. Y lo que se ha escrito no se puede borrar. Lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Lo que Él profetizó sucederá. Y cuando se pasen las últimas páginas de la historia, una cosa será innegable: Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la elección sigue siendo tuya. ¿Ignorarás las señales y vivirás como si el fin nunca llegara? ¿O te prepararás, tomarás una posición y proclamarás la verdad mientras todavía haya tiempo? Porque una cosa es segura: el reloj no se detiene. Y cuando pase el último segundo, no habrá más oportunidades. Solo habrá un nombre que prevalecerá. Y ese nombre es Jesús. La verdadera batalla no es entre naciones, ni entre religiones, sino entre dos sistemas: el de la carne y el del espíritu. El de la esclavitud y el de la libertad. El de la incertidumbre y el de la certeza. El falso profeta no aparecerá como un enemigo declarado, sino como un ángel de luz, que ofrece una falsa paz, una falsa unidad y una falsa salvación. Él no dirá: abandonad vuestra fe. Él dirá: mejóralo. Perfecciona. Haz más. Sé más devoto. Haz más rituales. Envía más. Y millones, seducidos por la ilusión de la autoestima, seguirán este camino, creyendo que se están acercando a Dios cuando, en realidad, se están alejando de Él. Porque el Dios verdadero no es un juez lejano que pesa en una balanza nuestras buenas obras. Él es un Padre que envió a su Hijo a pagar el precio que nosotros nunca podríamos pagar. Él no requiere que nos acerquemos a Él, Él descendió a nosotros. Él no nos pide que ganemos su gracia, Él nos la da gratuitamente. Y esa es la diferencia que lo define todo. Mientras que el camino de Ismael es una escalera sin fin, donde cada paso es una obligación y la incertidumbre es eterna, el camino de Isaac es una puerta abierta. Una puerta que el mismo Jesús dijo que era estrecha, pero que da a la vida. No porque sea difícil de encontrar, sino porque exige algo que el orgullo humano se resiste a dar: entrega total.
Y aquí está la paradoja: cuanto más intentas salvarte, más te alejas de la salvación. Cuanto más confías en tus propias fuerzas, más te conviertes en su esclavo. Pero cuando reconoces que no puedes hacer nada, cuando admites tu bancarrota espiritual, es cuando Dios actúa. Así fue con Abraham, quien se rió de la promesa de Dios, pero creyó. Así fue con Pablo, quien persiguió a la iglesia, pero fue transformado por la gracia. Así fue con cada uno de nosotros que, en algún momento, nos dimos cuenta de que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia ante un Dios santo. La pregunta que queda es: ¿qué camino elegirás? La de la incertidumbre, donde la salvación es una posibilidad lejana, siempre dependiente de tu desempeño. ¿O el de la certeza, donde la cruz ya ha declarado: consumado es? Donde se ha pagado la deuda, se ha rasgado el velo y se ha asegurado el acceso al Padre, no por sus obras, sino por la sangre de Cristo. No nos equivoquemos, el tiempo se acaba. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, y el falso profeta ya se levanta, no con un grito de guerra, sino con una seductora invitación: ven, haz más, sé mejor y serás salvo. Pero la verdad es que nadie se salvará jamás haciendo más. La salvación no es un premio que se puede ganar, sino un regalo que se debe recibir. Y ese regalo ya ha sido dado. Jesús no dijo: trabaja hasta el cansancio y tal vez serás aceptado. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No prometió una vida de esclavitud religiosa, sino de libertad. No un viaje de incertidumbre, sino de paz. No una carga de obras, sino el resto de la gracia. Así que hoy, ahora mismo, en este mismo momento, tienes una opción. Puedes seguir intentando escalar la montaña solo, cargando el peso de tus propias obras, o puedes aceptar la invitación de Cristo y descansar en los brazos de aquel que ya hizo todo el trabajo por ti. El reloj no se detiene. La historia no espera. Y cuando se escriba el último capítulo, solo habrá un nombre que prevalecerá. No el tuyo. No el de Mahoma. No el de ningún líder religioso o político. Pero el nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesús. La elección es tuya. Pero recuerda, no hay neutralidad. O estás con él o estás en contra de él. Y al final, solo importará una cosa: de qué lado elijas estar. ¿Cómo reconoceremos a este falso profeta? El Apocalipsis pinta un cuadro vívido en el capítulo 13, versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La imagen es clara, parece un cordero, símbolo de Cristo, pero su voz es la de un dragón, símbolo del engaño. Realiza señales, seduce a las masas y distorsiona la verdad para que las naciones adoren a la bestia y le den la espalda al verdadero Cristo. Como está escrito, ella engaña a los habitantes de la tierra con los milagros que se le permite realizar. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿podría el Islam, con su inmensa influencia global, ser el rostro de este falso profeta? El hecho es que el Islam es un sistema que gobierna todos los aspectos de la vida. Controla la cultura, la política, las leyes y las identidades de casi 2.000 millones de personas. Pero hay más. En los escritos islámicos también hay un libro sobre el fin de los tiempos, y se espera a su propio Mesías, una figura conocida como el Mahdi. El Mahdi es un líder destinado a unir al mundo musulmán y establecer un califato global, un Mesías político y religioso bajo la ley islámica. ¿No es esta la descripción misma de la figura que la Biblia llama anticristo? Pero hay algo aún más profundo. El Islam habla de Jesús. Sí, lo reconoce. Sin embargo, en el Corán, Jesús no es el Hijo de Dios. Él no murió en la cruz por nosotros y por lo tanto no resucitó. Se le reduce a un profeta más, situado por debajo de Mahoma. Esta negación es exactamente la señal que nos da la Biblia para identificar al falso profeta. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El Islam honra a Jesús con palabras, pero su voz, la voz del dragón, niega su verdadera identidad. Y el falso profeta del Apocalipsis, por definición, es un sistema religioso que habla de Dios pero distorsiona su esencia.
La prueba final está escrita en el mismo suelo de Israel. Jerusalén, el lugar más sagrado para el pueblo de Dios, está hoy bajo dominio islámico. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa se alzan allí como poderosos símbolos de autoridad. Ante nuestros ojos parece cumplirse la profecía de Zacarías: en aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Dios permite este sistema, así como permite toda rebelión humana, para que, al final de los tiempos, la diferencia entre la verdad y el engaño sea tan clara como el día y la noche. Permite que el falso profeta construya su reino para que, cuando regrese el verdadero rey, la victoria sea incuestionable. Pero si esa es la razón por la que Dios permite que este poder crezca, ¿cuál es el final de la historia? El desenlace ya está escrito y no deja lugar a dudas: la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El mensaje es definitivo: ningún imperio, ninguna religión, ningún sistema que niegue al Hijo de Dios permanecerá en pie. El Islam, como sistema construido sobre las obras humanas y la negación del Salvador, puede ser una de las piezas del último gran engaño. Por eso Dios lo permite, no porque respalde su mensaje, sino porque su propia existencia cumple una profecía. El error será inmenso, pero el final ya está determinado. La bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Y ese día, como prometen las Escrituras, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará una verdad inmutable: Jesucristo es el Señor. Porque al final no reinará ni el Mahdi, ni la bestia, ni ningún falso profeta. Jesucristo reinará, Rey de reyes y Señor de señores. Por 3 razones, el Islam surgió como parte del plan de Dios: es una prueba de fidelidad, una disciplina para su pueblo y una señal del fin de los tiempos. Si este texto te ayudó a comprender el plan divino, comparte la verdad para que otros también la conozcan. Pero el plan de Dios va mucho más allá. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no destruyó a Satanás? Dios es santo, justo y odia el mal. Entonces, ¿por qué el enemigo sigue existiendo? Si aún no lo ha visto, debe comprender este problema. Pocos se atreven a preguntar: ¿por qué Dios permite que su mayor adversario siga vivo causando sufrimiento en el mundo? La respuesta no es sencilla, pero está en la Biblia. Descubra por qué Dios no elimina a Satanás ni a los ángeles caídos. La verdad te hará libre.